En la recepción de nuestra boda, mi suegra se levantó y dijo con desdén, este pobre chico cree que puede mantener a mi hija. Ella solo lo está usando hasta que aparezca alguien mejor. Mi novia se rió con ella. Yo permanecí en silencio, pero cuando llegaron a mi casa semanas después, se llevaron una gran sorpresa. Déjenme contarles sobre la noche que lo cambió todo para mí. Lo que se suponía que sería el día más feliz de mi vida se convirtió en algo que solo puedo describir como un despertar brutal. Tengo 31 años y hace 3 semanas me casé con la mujer que pensé que era el amor de mi vida, Anna, de 28 años. Llevábamos juntos 4 años. Le propuse matrimonio después de que ambos conseguimos trabajos estables, yo en ingeniería civil, ella en diseño de UX. Nos mudamos a una modesta casa de 2 habitaciones que compré yo mismo después de años de ahorro. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos como compañeros. Al menos, eso es lo que yo creía. La ceremonia de la boda fue hermosa, íntima, emotiva. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando dije mis votos, o eso pensé. Todos aplaudieron, y yo creí genuinamente que estaba entrando en una vida construida sobre la confianza y los sueños compartidos. Pero luego vino la recepción, el momento que todavía se repite en mi cabeza. La cena estaba llegando a su fin. Las copas chocaban. La gente estaba achispada, riendo. Entonces su madre, mi ahora suegra, Elaine, se levantó para un brindis. A Elaine nunca le he caído bien. Eso no es un secreto. Yo no venía de una familia con dinero. Mi familia es de clase media, orgullosa del trabajo duro y de una vida tranquila. El lado de Elaine, ostentoso, sentencioso y obsesionado con el estatus. Desde el primer día, me llamó del proyecto, como en del pequeño caso de caridad de Anna. Así que cuando se levantó, me preparé. Pensé que al menos fingiría ser civilizada, pero no lo hizo. Copa en mano, con los ojos brillando con algo que no era alegría, dijo, este pobre chico realmente cree que puede mantener a mi hija. Ay, cariño, tú solo eres su marido para empezar. Ya mejorará cuando esté lista. Hubo un silencio incómodo. Algunos invitados jadearon. Crucé la mirada con Anna. Esperaba conmoción, ira, vergüenza, algo. En cambio, se rió. No nerviosamente, no por incomodidad. Se rió como si fuera la cosa más graciosa que había oído en toda la noche. Y luego añadió, bueno, mamá me conoce bastante bien. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No grité. No me fui furioso. Solo sonreí tensamente, me levanté, caminé hacia el bar y me serví un whisky. Normalmente no bebía mucho, pero esa noche necesitaba sentir el ardor. El resto de la velada se volvió borroso. La gente evitaba el contacto visual. Mis amigos intentaron restarle importancia. Mis padres parecían mortificados. Su lado de la familia reía, bromeaba, bailaba como si nada hubiera pasado. Seguí la corriente, me tomé fotos, sonreí como una marioneta. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Se metió en la cama como si no pasara nada, dijo que nos ocuparíamos de mi madre más tarde, pero yo ya había visto suficiente. Durante las siguientes 3 semanas, me mantuve tranquilo, amable, rutinario. Ella pensó que estábamos bien, que nos estábamos adaptando a la vida de casados, que yo estaba demasiado enamorado o era demasiado débil para hacer algo al respecto. Se equivocaba. Porque ayer, ella y Elaine aparecieron en mi casa, con las maletas en la mano. Anna sonrió y dijo, lo del condominio no funcionó. Nos quedaremos aquí un tiempo, ¿vale? Elaine sonrió con aire de suficiencia detrás de ella, como si fuera la dueña del lugar. Pero cuando abrí la puerta, no las dejé entrar. Solo señalé el cartel pegado en la puerta, propiedad transferida. Nuevo propietario, nombre de mi hermano. Efectivo inmediatamente. La sonrisa de Anna se desvaneció. Elaine parpadeó. Espera, ¿qué es esto?, preguntó. Yo solo dije, querrán hablar con el nuevo arrendador. Yo ya no vivo aquí. Y cerré la puerta. Retrocedamos a la noche de la recepción de la boda, el momento en que mi esposa y su madre me humillaron públicamente frente a 80 personas. No dormí esa noche.
Me quedé mirando el techo mientras Anna roncaba a mi lado, totalmente en paz. Yacía allí en su cama, en mi casa, pensando en cómo se rió cuando su madre me llamó un sustituto temporal. Me sentí como un tonto. Pero no la confronté. No grité ni empaqué una maleta. Hice lo que los ingenieros hacen mejor, tracé un plan. A la mañana siguiente, mientras ella estaba en un almuerzo con sus amigas, me reuní con mi hermano, Nick. Nick es abogado. Es el tipo de persona que no hace preguntas hasta que el daño está hecho. Solo le dije, quiero sacar la casa de mi nombre. En silencio. Legalmente. Me miró fijamente durante un largo momento y luego dijo, cuéntamelo todo. Así que lo hice. La casa estaba solo a mi nombre. Nunca firmamos un acuerdo prenupcial, un error, lo sé, pero como compré la casa antes del matrimonio y mantuve las finanzas separadas, tenía ventaja. Nick redactó una transferencia de título de propiedad discreta a un fideicomiso de tenencia con él como fideicomisario. Técnicamente, significaba que yo ya no era el dueño de la casa, lo era él, en el papel. Incluso redactó un contrato de alquiler para mí, de mes a mes. Todo estaba blindado. También abrí una nueva cuenta bancaria en otra institución y empecé a dirigir mi depósito directo allí. Vacié nuestra cuenta conjunta, dejando solo lo suficiente para no levantar sospechas. Mientras tanto, actué con normalidad, dulce, rutinario. Anna pensó que yo lo había superado. A veces se reía de la recepción, llamándola una jugada de poder de su madre. Solo intentaba asustarte, decía. Yo sonreía y decía cosas como, sí, definitivamente es todo un personaje. Empecé a guardar mis documentos importantes en el trabajo y alquilé un apartamento amueblado con un contrato temporal, sin dejar rastro que pudiera seguir. Luego llegó el día de la mudanza, el día en que ella y Elaine aparecieron en la puerta con su equipaje Louis Vuitton. Yo ya me había ido hacía 12 horas. Ella sonrió como si me estuviera haciendo un favor. Lo del condominio no funcionó, así que nos quedaremos aquí un tiempo, ¿vale? Elaine la empujó con una risa falsa y dijo, intenta no estorbar, cariño. A esta casa le vendría bien un toque femenino. Fue entonces cuando abrí la puerta por completo y señalé el papel pegado en la entrada, propiedad transferida al fideicomiso N. Walker. Solo acceso para inquilinos. La entrada no autorizada será procesada. La sonrisa de Anna se borró. La mandíbula de Elaine literalmente se contrajo. Anna intentó reírse para disimular. Cariño, ¿qué es esto? Dije, tú no vives aquí. Yo tampoco. Querrán hablar con el administrador de la propiedad. Elaine se burló, ¿crees que este jueguito nos va a asustar? Estás casado con ella ahora. Esa casa es mitad suya. La miré directamente a los ojos. No, no lo es. Hice que Nick presentara una escritura de renuncia de derechos. ¿Sabes, el abogado al que llamaste mi hermano Sanguijuela? Sí, él es el dueño de esta casa ahora. Puedes discutirlo con él. Me di la vuelta, caminé hacia mi coche y me fui. No bloqueé el número de Anna. Quería ver qué venía después. Los mensajes comenzaron esa noche. Anna me escribió primero, presa del pánico y confundida. Quería saber a dónde había ido, por qué me había ido tan de repente. Su tono cambió rápidamente de la preocupación a la ira. Insistió en que estaba siendo irrazonable, que la casa no era mía para regalarla, como si hubiera olvidado que nunca había pagado un solo céntimo por ella. Luego vino la presión. Dijo que su madre creía que yo estaba teniendo una especie de crisis nerviosa, que necesitaba llamar y explicarme inmediatamente. Unos minutos más tarde, Elaine se unió. Su mensaje fue cortante y venenoso. Afirmó que no estaba engañando a nadie, advirtió que Anna me llevaría a los tribunales y me dijo con confianza que perdería. Según ella, yo estaba acabado. No respondí a ninguno de ellos. No respondí. Simplemente publiqué las capturas de pantalla en línea en una carpeta privada que había estado creando, junto con grabaciones de audio. Se sorprenderían de lo que dice la gente cuando creen que eres demasiado cobarde para defenderte. Lo que tenía no era solo abuso emocional, era manipulación premeditada. Y Anna, había olvidado a qué me dedico. Diseño sistemas de seguridad estructural.
Veo las grietas antes del derrumbe, y tenía un plan para lo que venía después. Porque el matrimonio se acabó. Y ella aún no lo sabe, pero los papeles del divorcio llegarán por la mañana. Anna no volvió a contactarme esa noche, al menos no directamente, pero sabía que estaba en una espiral descendente. Al día siguiente, mi abogado, no Nick esta vez, sino un abogado de divorcios experimentado que había contratado discretamente hacía meses, presentó los papeles. Motivos: crueldad emocional y difamación pública. En el paquete se incluían fotos de la recepción, una transcripción del discurso de su madre y una declaración jurada de uno de mis amigos de la universidad que estaba sentado en nuestra mesa. Cuando estallaron las risas, me había mirado como si me hubieran dado un puñetazo. No me había dado cuenta hasta entonces de cuánta gente lo vio suceder. A Anna le entregaron los papeles en su lugar de trabajo, una firma de diseño de interiores de alta gama donde la percepción lo era todo. Por lo que supe después, lloró en la sala de descanso durante 20 minutos, luego intentó recomponerse culpándome a mí, diciendo que yo había perdido los estribos y estaba tratando de castigarla por una broma inofensiva. Pero la verdad ya se había extendido a través de algunos de sus compañeros de trabajo que habían asistido a la boda. Ella se había reído cuando su madre se burló de mí frente a una sala llena de gente. Nadie se creía su papel de víctima. Elaine, por otro lado, redobló la apuesta. Publicó un estado dramático en Facebook esa misma tarde, pintándome como inestable e inseguro, el tipo de hombre que no puede manejar a una mujer fuerte o una broma a su costa. Los comentarios de su círculo fueron predecibles. Algunos parientes intervinieron con comentarios vagos sobre la inmadurez y los hombres que creen que ser amables significa que se les debe algo. No respondí, pero mi carpeta de pruebas había sido cuidadosamente seleccionada por una razón. Verán, había pasado los últimos 2 años antes del matrimonio documentándolo todo, mensajes de texto, correos de voz, extractos bancarios, incluso los comentarios casuales que revelaban lo que realmente pensaban de mí. Tenía pruebas de que pagué casi todos los gastos de la boda yo mismo y que Anna y Elaine habían insistido en mantener su dinero separado para futuras inversiones, incluso mientras se burlaban de mi supuestamente pequeño sueldo. Pero lo que no sabían era que yo había hecho mis propias inversiones discretas. Poseo acciones en 2 empresas de infraestructura que habían sido adquiridas durante el último trimestre, adquisiciones limpias que triplicaron mis participaciones de la noche a la mañana. Mi patrimonio neto superaba el $500,000. La casa, aunque ya no estaba a mi nombre, era solo una pieza del rompecabezas. Mis ahorros para la jubilación estaban intactos. Mis cuentas estaban diversificadas. En resumen, no solo era un proveedor decente, era financieramente a prueba de balas. Habían cometido un error fatal al suponer que yo era ingenuo. Había estado en silencio, sí, pero nunca ciego. 3 días después de la presentación del divorcio, Anna intentó contactarme de nuevo. Se presentó en la oficina de Nick, llorando en el vestíbulo, dijo que solo quería hablar, que tal vez las cosas habían ido demasiado lejos. Nick ni siquiera la dejó pasar de la recepción. Le entregó un sobre cerrado y le dijo que la próxima conversación sería en el tribunal. Era una propuesta de acuerdo revisada. Anna no tenía derecho a la casa ni a una pensión compensatoria. Llevábamos casados solo unas pocas semanas, sin compras conjuntas, sin deudas compartidas, y con la evidencia de la humillación pública, cualquier reclamación que tuviera por daños emocionales ya estaba condenada al fracaso. No obtendría nada más que sus pertenencias personales, que yo ya había empaquetado y colocado en un almacén a su nombre, prepagado por 6 meses. Cuando la carta llegó al condominio de Elaine, ella explotó. Llamó a la oficina de Nick repetidamente, dejó mensajes llenos de insultos, incluso amenazas. Un mensaje fue tan agresivo que se remitió directamente a las fuerzas del orden. Había violado un delito de acoso sin siquiera darse cuenta. No solo había escapado, había quemado los puentes detrás de mí y me había asegurado de que no pudieran reconstruirse. Anna no respondió al acuerdo, no al principio, pero su silencio no era paz. Era cálculo. Porque una semana después, intentó algo nuevo, presentó una moción alegando angustia emocional, intentando congelar mis cuentas hasta que se pudiera aclarar la división de bienes. Pero la verdadera sorpresa no fue su moción. Fue lo que yo presenté en respuesta. Porque no solo me estaba marchando. Estaba a punto de revelar algo que nunca habrían visto venir. El día de la audiencia fue gris, húmedo y silencioso,
El tipo de día en que todo parece estar conteniendo el aliento. Llegué temprano, me senté solo en un rincón del pasillo del juzgado, revisando los documentos que mi abogado había preparado. Frente a mí, Anna estaba sentada rígidamente entre su madre y un abogado que claramente no podía permitirse. Elaine lucía una sonrisa de suficiencia que no llegaba a sus ojos. Esperaban una pelea. No tenían idea de que ya habían perdido. La moción de emergencia de Anna para congelar mis activos no tenía fundamento legal. Llevábamos casados menos de 2 meses, sin finanzas mezcladas, sin cuentas compartidas. Ella nunca pagó la hipoteca, nunca contribuyó a los gastos del hogar. Todo lo que esperaba tocar se había mantenido separado y cuidadosamente documentado. Cuando llamaron nuestro caso, el abogado de Anna intentó argumentar que mis acciones, transferir la casa, mudarme y solicitar el divorcio, habían sido estratégicamente abusivas, diseñadas para desestabilizarla emocional y financieramente. Me pintó como manipulador, vengativo y controlador financieramente. No me inmuté. Mi abogado entregó una gruesa carpeta de pruebas, capturas de pantalla, registros bancarios, correos de voz, una cronología completa que mostraba la separación de activos mucho antes de la boda, y su humillación pública y abierta hacia mí, completa con marcas de tiempo y audio de la recepción de la boda, cortesía del camarógrafo al que le había dado una generosa propina. El juez escuchó, revisó e hizo a Anna algunas preguntas directas. Ella tartamudeó, se movió inquieta, miró a su madre. Elaine susurró algo y el juez la silenció de inmediato. Les recordó a ambas que esto era un tribunal, no una publicación en redes sociales. Luego llegó el fallo. La moción fue denegada. No habría congelación de activos, ni pensión compensatoria temporal, ni más audiencias a menos que Anna decidiera impugnar el divorcio, pero hacerlo requeriría que pagara mis honorarios legales, algo que el juez enfatizó 2 veces. La boca de Elaine se abrió para protestar, pero su hija permaneció en silencio. Creo que finalmente lo entendió, que la ilusión que habían construido, que yo era solo un tipo agradecido y necesitado que debería estar feliz de haber sido elegido, se había derrumbado. Se levantaron y se fueron antes que yo. Sin contacto visual, sin adiós. Salí lentamente, tomé el camino largo hacia el estacionamiento. La lluvia había cesado. Todo olía a hormigón mojado y a vuelta de página. De vuelta en el apartamento, abrí mi portátil y finalicé algunas cosas, cancelé el almacén, había tenido 6 semanas, el contenido se consideraría abandonado, envié el pago final de honorarios a mi abogado, valió cada céntimo, y luego, en silencio, borré las últimas fotos de nosotros de mi nube. La carpeta de la boda, el viaje de compromiso, la cena en la que pensé que su sonrisa significaba para siempre. No dolió, no como esperaba. Porque a veces la paz no proviene de entender por qué alguien te hirió, proviene de saber que nunca más tienes que permitir que te hieran. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Actualización final, han pasado 3 meses. El divorcio finalizó limpiamente, sin apelaciones, sin más contacto. Un amigo en común me dijo que Anna volvió a vivir con su madre, y que Elaine tuvo que vender su coche para cubrir los gastos legales. No sonreí cuando lo oí, pero tampoco me sentí mal. Me mudé a un loft más cerca de la ciudad, empecé a salir de nuevo, de manera casual. Sin prisa. Tengo tiempo. Ahora sé lo que valgo. Algunas personas construyen sus vidas sobre arena. La mía está sobre roca firme. Y nunca más dejaré que nadie como ellos se acerque a ella.